todos. Con mi ya compañera y amiga Pamela Soberana, yo me llamo Manuel Bermúdez Vázquez, soy profesor de filosofía de la Universidad de Málaga y la verdad que tengo muchas expectativas por La necesidad de saber. sí. Yo voy a, ahora cuando se vaya compartiendo por aquí la diapositiva, primero decía mi abuelo que usted la agradecido. Así que tenía que comenzar, sobre todo, dando la gracia a todos ustedes que han decidido venir aquí, a que son un profesor al que no conocen, a hablar de un tema que con el título que he puesto puede ser casi cualquier cosa. Por eso, además, cuando me han visto tengo que hacer antes aquí, yo no sé si habría venido, si fue eso. Lo único que quiero confirmarte es tratar de transmitir con humanidad y con precisión lo que quiero comunicarles, porque se trata de una investigación que llevo desarrollando desde el año 2016-2017 aproximadamente, y a mí me parece que es una cuestión bastante importante para que se reflexione desde la profesión. Les adelanto que el título que le he puesto, evidentemente, persigue que tratar a la auditoría, para la atracción y todo. Pero no lo voy a decir hasta el final, porque lo he llamado el mito de Casano. De esa manera que cuando yo vaya a terminar, si ustedes lo consideran oportuno, recuerden un poco porque hago mención de la princesa Floriana, una consideración sobre lo que considero que son amenazas y los desafíos para la democracia completa. ¿Quiero aclarar más o menos la idea? Bueno, pues, pase por favor la primera diapositiva. La primera diapositiva con la que comienzo. Ahí, esta está aquí. Fíjense, hay, antes de dar los que la frasecita que he puesto arriba, el ciclo de Albert Camus. Albert Camus es un formidable escritor francés que murió en una serie de noche, creo que era por el 57. Es un intelectual de primer nivel y tiene una obra que en España durante mucho tiempo estuvo medio vetada. No por el contenido que sea particularmente controvertido y polémico, sino porque ahí se plantea una cuestión siempre muy dura. Y es ahí donde él dice, donde Camus dice que habla del suicidio. Tal vez la pregunta por el suicidio, sea la gran pregunta filosófica que habría que plantearse. Pero yo no lo traigo por eso. Yo lo traigo por esta formidable frase que la quiero colocar en el pórtico de la presentación que traigo para que quede claro desde el momento de que estamos hablando. Y en lo que decía el Camus, dice, la primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso. Repito, la primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso. Bueno, pues me gustaría que nos tuviera en la mente esta frase para que a lo largo de mi interrogación, que sea muy larga, 45 minutos aproximadamente, vamos a ir tratando de desgranar esa serie de desafíos y amenazas que yo considero que son ahí elementos capitales y que amenazan incluso la convivencia de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Para ello, parte de nuestra primera idea de Albert Camus, lo primero debería ser saber distinguir lo verdadero de lo falso, y para que terminar manejando, yo he puesto ahí 5 puntos que son los 5 ejes vertebradores de la charla de hoy, que son nombres que he puesto a consideraciones que desde mi punto de vista son graves riesgos que el graves riesgos de la pobreza. Sería la demagogia y el populismo, la noticia falsa, los mecanismos verdaderos, la carencia de elementos de pensamiento crítico del sistema educativo y, por último, la polarización. Y todo ello lo voy a acompañar, si no me equivoco, con una viñeta del Roto. El Roto es un formidable viñetista español que escribe en el periódico El País. Otrora les podría decir que El País es el periódico de mayor tirada en España, pero es falso. El periódico de mayor tirada es un periódico deportivo que se llama El Marca. Después de Marca viene El País, ¿de acuerdo? Las prioridades son las prioridades. Pero a mí me parece interesantísimo porque en la viñeta, donde creo que lo verán ustedes mejor que yo, pregunta el personaje de la izquierda, dice, los datos son fiables, y replica rotundamente el de la derecha, dice, por supuesto, no lo hemos inventado. Pues sobre esa primera idea, vamos a ver. Por favor, Pamela, déjame la siguiente diapositiva. Pues entonces hemos visto que el primero de los graves riesgos que yo considero que se cierran sobre el horizonte de nuestras sociedades era la demagogia y el populismo. Vamos a desgranar separadamente cada uno de estos dos. Primero hablemos de la demagogia. ¿Qué le ocurre a la palabra demagogia? Al contrario de otros conceptos, nosotros podemos saber exactamente cuándo se acuña el neologismo de demagogia. Que lo acuña Aristófanes, que era un comediógrafo ateniense, y en el año 425 a.C., en plena guerra del Peloponeso, escribe una comedia que se llama Los Caballeros. Y para ello
para tratar de describir a un personaje, un político, él acuña la palabra demagogia, que tiene dos elementos. Primero, que es un sustantivo, demos, que significa para lo que digo que significa pueblo. Y luego un verbo, el verbo hago, que en griego significa conducir. Ergo, demagogia, etimológicamente hablando, significaría conducir. A mí la imagen que siempre me viene a la mente cuando hablo de demagogia es la de un pastor que va pastoreando el rebaño para llevarlo a redil que más le conviene. ¿Que más le conviene a quién? Y de pastor. Claro, cuando Aristóteles acuña el concepto de demagogia, no es un concepto peyorativo. Él se está limitando a describir la actitud que determinados políticos demócratas atenienses están llevando a cabo en la asamblea, la asamblea, digamos, la asamblea de Argenia. Era un formidable órgano político en la democracia radical griega, porque aunaba poder legislativo y ejecutivo. ¿De acuerdo? Claro, la clave es que él tiene en mente a un conocido demagogo, a Cleón, si tuviéramos tiempo, si se prolongara el tiempo, yo podría hablar con detalle de Cleón, otro de los formidables personajes también sería, siempre me ha llamado mucho la atención, que Alcibiades. Luego le tuve una pregunta, pero primero para Alcibiades, porque era el hombre más atractivo de Atenas, rico, noble, valiente, formidable orador. Bueno, pues este hecho de virtudes que pudo inspirar la creación de la palabra demagogia, antes de que en la historia de la humanidad aparecieran, por ejemplo, Brutus o Judas Iscariote, era el sinónimo de traidor. O sea, seguro que mucho atractivo, rico, guapo, el formidable orador, valiente, guerrero, pues era un paradigma de traición, lo ponemos más adelante si ustedes lo escuchan. Pero bueno, los dos grandes personajes, Cleón y Alcibiades, van a ser los que ayuden a crear conceptos de demagogia. Todo lo que da banda. Bueno, porque el demagogo lo que persigue son sus propios intereses. Fíjense, si en el año 425 Aristófanes crea el concepto, que es un concepto meramente descriptivo, y aproximadamente en el año 340 a.C., o sea, menos de un siglo después, Aristóteles escribe en la Mecánica unas durísimas palabras contra los demagogos. Y dice Aristóteles que al demagogo hay que expulsarlo de la polis. ¿Por qué? Porque el demagogo, en la persecución de sus intereses particulares, es particularmente dañino respecto a los intereses de la polis, del grupo de personas que viven en comunidad, que es como podemos decir, de la sociedad. O sea, ¿qué ocurre en esos 90 años que separan la creación del neologismo demagogo a que no es un concepto peyorativo, a que sea un concepto visto de una forma muy negativa? Pues ocurre la derrota de Atenas, la guerra del Peloponeso, la imposición del gobierno de los 30 tiranos, que es una tiranía de 11 meses, que dura 11 meses, la débil democracia que se instala en el 403 a.C., que acaba con el juicio y la condena a la muerte de Sócrates, que sería un tema más importante para discutir, pero sería más adelante. Bueno, cuando se nos tratamos de que la propia dinámica histórica hace que el concepto de demagogia adquiere una vitola negativa insoportable. De ahí que desde el tiempo de Aristóteles, por demagogo un personaje negativo, por egoísta y por perseguir intereses particulares frente a los intereses del grupo, de la sociedad. ¿Me estoy explicando? Claro, pero si me permiten ustedes que abuse de la metáfora del pastor, porque les he dicho antes que el demagogo como un pastor que va pastoreando un rebaño. Yo le doy clase a personas mayores, uno de los servicios profesionales de Córdoba, a través del Centro de Intergeneracional, voy itinerante por algunos pueblos de la Sierra de Córdoba. Y una vez, en un pueblo que se llama Paso Blanco, al norte de Córdoba, pues me dijo un pastor, yo siempre decía, ¿qué instrumento utiliza un pastor para pastorear el rebaño? Se trataba del perro y del palo, un callado que se le lleva los pastores. Y me dice, no, el uno y las piedras. Los pastores son formidables tiradores de piedras y tienen una gran puntería, porque con una piedra de tirada recolocan la oveja automática. Bueno, pues eso. Si el pastor es el demagogo, la piedra, el callado y el perro son el populismo, que es la siguiente diapositiva. No, deja de populismo, por dejémonos. El populismo. ¿Qué ocurre con el populismo? Tremenda controversia en la guerra de los cosas. Y le voy a explicar por qué desde el punto de vista. Cuando comencé a publicar los primeros pasos de este texto que tengo aquí para compartir, me percaté de una cuestión muy clara. En el año 2016,
La Real Academia Española, esa producción de la Real Academia de la Lengua, de hecho las academias de los distintos países que nos configuran, forman parte de ella, habla de la Fundación del Español Cultural. Se trata de una institución privada que se ocupa del desarrollo del español. Bueno, pues en el 2016, la Fundeu, que pertenece a la RAE, consideró que la palabra más importante del año en nuestro idioma era la palabra populismo. ¿Por qué? Por dos motivos principales. A ver qué dejamos. El primero, porque había habido un aumento radical de su uso, tanto en las redes sociales como en el discurso cotidiano de las personas, por ejemplo, la barra. Se había multiplicado su uso, de modo que eso atrajo la atención de la Real Academia. Pero es que el segundo, el motivo de ejercer más fuerte, es porque la palabra populismo estaba en pleno cambio semántico. Si ustedes dispusieran algún diccionario de la Real Academia, por ejemplo, en el año 2006, que no hace tanto, no hace 20 años, el diccionario de la Real, y buscan la palabra populismo, verán enseguida, y me van a permitir que parafrasee, que la definición de populismo sería algo así como populismo, doctrina política que persigue buscar el apoyo de las clases populares y congraciarse con ellas. ¿Les parece a ustedes esa definición peyorativa? A mí no me parece, me parece descriptiva. ¿Me explico? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 2016 la palabra populismo ya pasó a significar otra cosa. ¿Y qué comenzó a significar? Bueno, aquí no lo he puesto, pero se lo voy a decir yo personalmente. A partir del año 2016, una de las acepciones del concepto de populismo pasa a ser así, es doctrina política que persigue granjearse el apoyo de las clases populares, ofreciendo apelaciones emotivas, y es la primera vez en este discurso que hablamos de apelaciones emotivas, y no vamos a utilizar frecuencia hoy y mañana si bien, repito, utilizando apelaciones emotivas y ofreciendo soluciones simples a problemas comunes. Repito la definición. Populismo en 2016. Doctrina política que persigue granjearse el apoyo de las clases populares, ofreciendo apelaciones emotivas y soluciones simples a problemas comunes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que alguien intenta hacer una solución simple a un problema complejo, probablemente está buscando engañar. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de manipular al auditorio. Es la herramienta que usaría un demagogo. ¿Me estoy explicando? Y desde mi punto de vista, particularmente preocupante, porque en los últimos años estamos asistiendo a un auge de las figuras demagógicas acompañadas con fuerza de un discurso populista que va debilitando los mimbres básicos sobre los que se apoyan nuestra democracia y nuestra sociedad. Y más adelante, que a que serán la enorme cantidad de discursos de odio que encuentran, reciben un pábulo de enormes cantidades de ciudadanos en medio mundo. Eso lo haremos un poco más adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Recuerden ustedes que estamos hablando de las cifras reales, de los populismos, ahora vamos a hablar de las noticias falsas. Fíjense la frase que aparece arriba, por rojo de leer, la voy a parafrasear. Arthur Koestler era un historiador, yo creo que era un mayor, y a causa, a causa del auge del nazismo, que le incluía al Reino Unido, y es uno de esos intelectuales y esos eruditos que dio el Reino Unido del siglo XX, que son de los mejores que pueda haber en el mundo. Un hombre de una cultura enciclopédica, muchos libros son valiosos. Es verdad que Koestler es muy controvertido porque aproximadamente en 1940, puede que me equivoque en el guarismo, o sea, en el número, pero alrededor de 1940 publicó una novela que se llama El cero y el infinito, que le produjo, digamos, la animadversión de muchos partidos comunistas filosoviéticos, porque Koestler, a pesar de ser comunista, era muy crítico con el estalinismo. Pero de eso podemos hablar en turno de preguntas, porque sería inexplorable. Una de las obras principales que escribe, claro que se llama Los Sonámbulos. No les diré por qué, porque así siembro la semillita de la duda para que lo lean. Es un libro fundamentalmente de historia de la ciencia. Y se ocupa, Los Sonámbulos se ocupa de los grandes pensadores que entre el siglo XVI, XV y el siglo XVII le cambian, digamos, las papas a la tierra. Entonces se habla de Copérnico, de Galileo, de Tycho Brahe, de Johannes Kepler, de Newton, pueden pensar de algunos. Entonces son pequeñas, no son tan pequeñas, son biografías muy eruditas, muy interesantes. Pero eso no es lo que tiene aquí, no lo tengo ya por la sorpresa. Lo tengo porque la primera frase, la frase pórtico con la que Koestler describe Los Sonámbulos, y es una obra, es esa teoría, que dice: el conocimiento, algo así, el conocimiento
nunca puede aumentar. Perdón, solo puede aumentar, nunca disminuye. El conocimiento solo puede aumentar, nunca disminuye. ¿Están ustedes de acuerdo? Ingenuos. Son tan ingenuos como yo. Si están de acuerdo que son fundamentalmente personas ilustradas en el sentido filosófico del término. O sea que pertenece a una corriente optimista respecto del afán humano de conocimiento y de progreso en la humanidad. Sin embargo, si Koestler levantara la cabeza, claramente murió, creo que no llegó a ver el siglo XXI, debe morir en el año 90 vamos. Si Koestler levantara la cabeza de la tumba y viera los terraplanistas, los negacionistas del cambio climático, el auge de los antivacunas, o esa secta que cada vez que llaman la atención y que descubrí hace un año y medio, de esos grupos que niegan la existencia de los dinosaurios, que dicen que los dinosaurios son un invento de los estados para mantener alienados y entretenidos a los ciudadanos, porque con la estructura anatómica que le han puesto los dinosaurios nunca habían podido copular y por lo tanto no habían podido reproducirse. Me parece interesante que veamos hasta qué punto las más estúpidas de las ideas reciben el pablo de enormes cantidades de personas que están dispuestas a creer casi cualquier cosa. Por eso me alegro de que el propio conocimiento estuviera bueno. Porque tal vez de que el conocimiento solo puede aumentar, nunca disminuye, es una ingenua posición. Y luego hay una ustedes, voy a poner el corte histórico que me podrán corregir ustedes, que nosotros tenemos que en el siglo XX de Egipto, por ejemplo, en la Alejandría, que era plenamente griega, ¿qué hace esa tierra? Que la Tierra era esférica, que orbitaba alrededor del Sol, incluso con un 1% de error el tamaño de Marte. Y sin embargo, todo ese conocimiento va a desaparecer durante un milenio cuando aparezca esa llamada Edad Media, ¿no? Ese periodo oscuro que para el conocimiento, pues parece ser que vino antes de sí quiere revisar la propia Dios. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de las noticias falsas? Pero podría hacer muchos apuntes de corte europeo, pero entonces ustedes me acusarían señalando con dedo de ser demasiado inocente, porque la Unión Europea tiene una auténtica, digamos, es como decirlo, locura alrededor de las noticias falsas. Resulta que Europa, siendo uno de los continentes más agredidos por distintos actores, como sabemos, de la política básica, China, Rusia y Norteamérica son o enemigos o competidores directos de la Unión Europea, y todos los datos van contra el mismo lado. Y desde el año 2017 la Unión Europea está publicando en todos los libros de la Unión Europea, que son muchos, los libros blancos contra la desinformación, contra las noticias falsas, contra la posverdad, con poco éxito por otra parte. ¿Por qué? Pues las cosas porque da la impresión de que no cala suficientemente entre la ciudadanía. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Primero, es el dato primero de demoledor que tenemos. Desde el año 2022, más del 50% de las noticias que circulan por la red son noticias falsas. Ojo, fíjense que no deben tener aquí los intereses que hay detrás de esas noticias falsas. Porque hay intereses evidentemente económicos, ideológicos, políticos, de puro marketing. Hay intereses de todo tipo. Yo, donde me quiero detener es la enorme influencia de que más de la mitad de lo que circula por la red son burdas mentiras. Y a ello me gustaría que ahora lo vincularan a una enorme cantidad de estadísticas que tenemos que dicen que cada vez un porcentaje mayor de la ciudadanía se informa solo y exclusivamente a través de las redes. Ahí hemos unos pocos datos, tengo que pensar, porque si se fijan, esta diapositiva que la profesora Pamela Lastres, a quien quiero darle mi agradecimiento más sincero por darme la papel de estar aquí hoy, que me habéis lanzado al principio. Al final le pongo las fuentes para que ustedes puedan ir verificando todo lo que vamos sobre la mesa. Y al cabo, si no, puede ser yo mucha para de feria, se limitara a decir cómo son las cosas, sin tratar de defenderlas, sostenerlas con ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque a mí me parece particularmente preocupante, por ejemplo, en el caso europeo, los menores de 25 años por encima del 90% solo se informan a través de las redes sociales. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Ahora quiero que hagamos una pequeña labor mental. Si un enorme porcentaje de la ciudadanía solo se informa a través de las redes sociales, y las redes sociales e Internet, más de la mitad de los datos que manejan son datos falsos, eso que como resultado, pues que un porcentaje cada vez más importante de la población está bebiendo de una fuente ponzoñosa,
Es una fuente envenenada. Por lo tanto, lo que estamos permitiendo de esta manera acrítica es que la mentira haga suyo el foro de nuestras respectivas sociedades. Me estoy explicando y a mí eso me parece particularmente bonito. Podría detenerme multitud de cuestiones formidables. Yo no sé, por ejemplo, cómo el cambio climático está afectando, por ejemplo, a Perú. Pero en el caso de la Unión Europea es de modelo. El 80% de la superficie de la península ibérica, de donde está España y Portugal, según los estudios más prudentes, están en grave riesgo de desertificación antes de que termine el siglo XXI. El mar Mediterráneo está muy duro, por el enorme aumento de temperatura del agua. Hoy día se puede cambiar el mar Mediterráneo con agua a 32 grados. El agua va a 32. ¿Me estoy explicando? Imagínense que mueren con los peces y con las algas. Se mueren. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo eso sobre la mesa? Porque nosotros permitimos que se dé pábulo a discursos mentirosos, por ejemplo, en relación al cambio climático, y que por lo tanto se pongan en cuestión medidas que serían fundamentales para la supervivencia de la generación. Dicho todo, estamos permitiendo que la mentira que campa su cancha en nuestras sociedades ponga en peligro la supervivencia de la generación. Y a mí me parece una cuestión casi ridícula. Luego, por ejemplo, lo que quisiera mencionar la cuestión de los derechos alternativos. Ustedes saben que cuando Donald Trump ganó la elección en 2016, no, se puede decir muchas cosas de Donald Trump, pero no me la voy a borrar, ¿no? Cuando ganó la elección tuvo la habilidad de decir que a la jura de su cargo, fue en dinero del año 2017, si no recuerdo mal, él dijo que a la jura de su cargo había ido más gente que la de Barack Obama. Los medios de comunicación norteamericanos, que no son ingenuos, lo que hicieron fue poner fotos desde los mismos lugares durante la jura del cargo en 2009 de Barack Obama y durante la jura del cargo de Donald Trump en 2017. ¿Cuál era el resultado? Pues que era obvio que había mucha menos gente en la jura del cargo de Donald Trump. O sea, era una mentira burda lo que había dicho Donald Trump. Sabemos que tenía un discurso muy exagerado, muy enfático, repleto de mentiras, una cosa demoledora. Enseguida volveremos sobre eso. Pero claro, cuando en la rueda de prensa posterior a esa declaración estúpida, por otra parte, porque se las podía haber ahorrado, salió la jefa de prensa de Donald Trump. Ella respondió ante la presión de los periodistas usando una expresión que a día de hoy le sigue sorprendiendo. Porque lo que explicó ella fue algo como, bueno, eso que nosotros hemos planteado son hechos alternativos. Y entiendo que a priori a ustedes les parece que esa frase no tiene demasiada importancia, pero fíjense, desde el punto de vista del pensamiento crítico, cuando uno emite un mensaje, ese mensaje puede ser de tres categorías, no de 17, de tres. Puede ser un hecho. ¿Qué es un hecho? Algo que se puede demostrar que es verdad. Segundo, puede ser una afirmación o aceleración, que es algo que no se demuestra que es verdad, pero se podría intentar demostrar que es verdad. ¿De acuerdo? Y tercero y último, la última categoría, las opiniones, que no tienen validez desde el punto de vista del pensamiento crítico, porque cada uno tiene su opinión. Y hay opiniones de lo más ridículo. ¿De acuerdo? ¿Me están ustedes siguiendo? Muy bien. ¿Recuerdan la definición de lo que era un hecho? Algo que se puede demostrar que es verdad. Bien. Si algo se puede demostrar que es verdad, no puede tener un modelo alternativo. ¿Me estoy explicando ahora? La afirmación de la jefa de prensa de Donald Trump en 2017 era una perversión de lo más básico del pensamiento crítico, que es lo que se lleva a cabo sistemáticamente desde las élites del poder en medio mundo. Me da la impresión que Perú incluido. Pues de eso no trabajamos. No, pues Pamela, déjame así. Y ahora aquí, ¿con qué continuaríamos? Continuamos con lo de las noticias falsas. No sé si detenerme la frase de arriba. ¿Cómo voy de tiempo? Dime 10 segundos que me quedan. No, sí, está bien. 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 Sí. Hace unos cuantos años, un doctorando mío muy brillante, ya era doctor, se llama el Macho, vino un día al despacho y me dice, Manuel, tienes que ver esta serie, la que hemos hecho, se llama The Loudest Voice, The Loudest. Y yo, un poco presionado por la cuestión de la agenda, le dije quizá un poco agresivo, le dije, Rafa, ¿tú estás seguro de que me vas a recomendar la serie?
Mira que cuando uno recomienda una cosa así, son muchas horas de visionado las que están poniendo sobre los hombros de la persona que se lo está recomendando. Entonces, vi cierto titubeo en mi doctorando y no se me di cuenta de que no era un asunto importante. Pero las 3 semanas volvió el despacho. Yo me percaté de que se había agarrado de mano y me dice, no, Manuel, tienes que hacer. Y la vi. No está mal, solo se iba a hablar. Y no hay ningún problema. Resulta que esta serie se ocupa fundamentalmente del nacimiento de Fox News. Fox News, a día de hoy, es la maquinaria de propaganda mentirosa mejor financiada y engrasada del mundo entero, con una enorme influencia del público norteamericano y del resto del mundo. ¿De acuerdo? Además, marca los caminos ideológicos de multitud de opinadores, tertulianos y de las discusiones de cuñado, como se dice en España. Son conversaciones sin importancia, lo que no insultas, que se pueden tener con un familiar a propósito de determinadas cosas. Bueno, Fox News, además, saben ustedes que hace pocos años incluso fue condenada porque anduvo diciendo sistemáticamente que había habido una manipulación en las elecciones de 2020, que había ganado Joe Biden. Iba a decir el difunto Joe Biden, pero creo que no se ha muerto totalmente. Bueno, entonces, me pongo sobre la mesa para que vean hasta qué punto la mentira era sistemática. Condenaron al pago de 670 millones de dólares a Fox News por el empleo sistemático de la mentira a propósito de la manipulación de los votos en Georgia. Me cago en el siguiente tema. Bueno, todo esto viene porque la frase que le he puesto ahí aparece en el guión de la serie y me tiré un día entero verificando que una frase que había dicho realmente el personaje. Porque Roger Ailes es el que creó, ese hombre que creó Fox News. Es el cerebro detrás de esa maquinaria de propaganda. Y esa formidable frase sí que la está equivocada con muchos testigos. Dice, la gente no quiere estar informada. La gente lo que quiere es sentirse informada. Y es la segunda vez que hablamos de una apelación emotiva o de la apelación al sentimiento. ¿Cuándo fue la primera? El populismo, por la definición del populismo. ¿Bien? Por evaluación. Segunda ocasión en la que hablamos de una apelación emotiva. Justamente aquí, lo que pone sobre la mesa de la realidad. Si se me cae enseguida al final de la misma venta, cuando empiecen a aparecer las televisiones por cable con Fox a la cabeza, que tú no tienes que decir la verdad. Tú lo que tienes que vender apariencia de que la gente está bien informada escuchando tus mentiras. Y aquí podemos detenernos sobre esta enorme cantidad de datos que vamos con eso. Pero no me lo voy a saltar y voy a decir otro dato que son más preguntas. Fíjense la simplificación del. Hay estadísticas europeas que no sé si aplican a América, lógicamente desde el continente, no como me apuntaban antes los compañeros de la comunidad, y que no es para mí Estados Unidos, ni para mí es de la. Sí, un acuerdo. Resulta que ustedes saben, hay una red social como Facebook, que ya está muerta para muchos de ustedes, pero que sigue existiendo, que cuando uno escribe un texto largo, por ejemplo de 8 líneas, ofrece un resumen de 3 líneas y luego pone leer más. ¿Saben a qué me refiero? Bueno, pues el europeo medio, o sea, el 95% de los europeos jamás en la vida le da leer. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Que no le interesa, que se queda con estas dos líneas de la página. O sea, la propia simplificación del discurso, que es matadora para la clave del entendimiento del discurso, es particularmente dañina, no parece que se muestre interés. Y aquí ofrezco una serie de datos que son demoledores. Por ejemplo, el hecho de que no hay en la OCDE, la Organización de la son 40 países, fundamentalmente del hemisferio norte, que son la Unión Europea, donde se percata uno de que no hay educación de pensamiento crítico, no se trata de distinguir la noticia falsa de la noticia verdadera. 7 de cada 10 adultos españoles no distinguen una noticia falsa de una verdadera. Una cosa demoledora, pero pone de nuevo a los ciertos caballos frente a aquellos que son los poseedores de los grandes bienes de comunidad. Bueno, pasamos a la siguiente. A ver qué. Lo para. Si yo te hablo del año 2016, tal vez recuerden que fue el año en que la palabra populismo fue considerada la palabra más importante del español en aquel año. Pero es que resulta que en el mismo año 2016, el diccionario de Oxford, que no es moco de pavo, disculpen la expresión, o sea, el diccionario de Oxford es una prestigiosísima institución británica, consideró que la palabra del año era un adjetivo, el adjetivo post-truth. Post-truth. Que nosotros españoles hemos venido introducir por un sustantivo, posverdad. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la posverdad?
Pues la definición que yo utilizo es diferente, por la definición académica, es diferente de la que aparece en la RAE, pero la ciencia de la misma. Fíjense la definición que les propongo. La posverdad consiste en que cualquier aquí presente está dispuesto a asumir que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Repito la idea. La posverdad consiste en que cualquiera de nosotros esté dispuesto a creerse cualquier cosa siempre y cuando encaje con su concepción de fe. Me estoy explicando. Esto es particularmente demoledor. Particularmente demoledor. ¿Por qué? Porque deja de nuevo inerme a gran parte de la sociedad cuando está dispuesta a creerse la realidad. Eso es como si nosotros empezáramos a justificar, qué sé yo, y por usar un ejemplo extremo, justificáramos que el auge del antisemitismo en la Alemania de los años 30 fue porque la población alemana quiso creer que todo discurso antisemita era verdad. Te voy a poner más ejemplos. Lo voy a poner por aquí. Fíjense hasta qué punto el son también los mecanismos. A ver, yo hablo de mecanismos por verdaderos en lugar de posverdad, por ser respetuoso con el origen del término inglés. Pero ya debería cambiarlo en mi escrito y poner posverdad. ¿Por qué? Porque posture es un adjetivo y va a cambiar los sustantivos. En inglés existe posture, speech, uso por verdadero, posture politics, uso política por verdaderas. Pero fíjense, cuando en la primer mandato de Donald Trump, ese gran mentiroso, porque no espero que nadie se sienta ofendido, pero está más que verificado que es el gran mentiroso. No sé, leyeron ustedes el informe de la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos del año 2017-2018, fue muy controvertido porque le hicieron un diagnóstico, un grave diagnóstico de mitomanía al pobre Donald Trump. La mitomanía es el mentiroso compulsivo. Ojo, no sean duros, el mentiroso compulsivo no puede evitar mentir, que es como el cleptómano, que no puede evitar nada. Bueno, que sea la persona que tiene determinadas particularidades, en este caso, la persona se puede, que normalmente hay un código deontológico que impide publicar los supuestos diagnósticos psicológicos que se suelen vivir. Pero bueno, corramos un tupido. El asunto es que desde enero de 17 hasta 2020, Donald Trump, venga, hay que poner 10.000 mentiras, dijo 15.000 mentiras. Mentiras que, fíjense, ya lo vamos a poder medir eso. Hubo tres grandes medios de comunicación norteamericanos, el más prestigioso, el Washington Post, el New York Times, la revista Time, que le declararon la guerra a Donald Trump, la guerra metafóricamente hablando, al gran mentiroso. ¿Y qué es lo que hicieron? En plena crisis de los medios de comunicación, sobre todo de la prensa, decidieron dedicar dinero, periodistas, tiempo, recursos a seguir la aplicación de Donald Trump. Y cualquier otro lo puede verificar cuando tiene de acceso gratuito la verificación de esas 15.900 mentiras dichas por el magnate, por el presidente norteamericano. Ahora quiero que hagan conmigo una cuenta. ¿Cuántas mentiras ha dicho aquí este hombre en 4 o 5 años? Lo puedo decir. Vamos a ver. Si tú dices 10.000 mentiras en 4 años, pongamos por caso, ¿cuántos días tienen 4 años? ¿Cuántos 365 días de año? Pues 4. ¿Cuántos? ¿1.500? ¿1.600 días? Vamos a ver, de acuerdo. Hagamos la cuenta. 1.500 días. Si ha dicho 10.000 mentiras, ¿cuántas mentiras ha dicho al día? 8 o 9. ¿No os parece patético? Porque bueno, es que ¿acaso la población norteamericana penaliza el empleo de la mentira como herramienta política? Pues no lo penalizó, porque en 2020 consiguió 12 millones de votos más. Pero en 2016, a pesar de las mentiras. Pero es que no pasó ya. No bastó con que estos tres grandes medios de comunicación anduvieran denunciando las mentiras de Trump. Es que perdieron credibilidad frente al público norteamericano. Dicho de otra manera, el que denuncia al mentiroso pierde credibilidad respecto a la ciudadanía que se dirige. Díganme ustedes cómo se puede tolerar. ¿Qué clase de ciudadanía? ¿Qué clase de sociedad es esa? Eso es intolerable, porque de nuevo debilita uno de los elementos fundamentales que nos permiten convivir en una sociedad, que es el concepto mínimo, un concepto mínimo de verdad, un concepto mínimo. Y otro punto, pero estoy muy comprometido con Dios Santo. Yo aquí les he traído la portada de abril 17 de la revista Time.
is truth dead, algo así como ha muerto la verdad, o está muerta la verdad. Pues les invito a que si tienen internet aquí, busquen una portada muy similar al año 1967 de la misma. Pero en vez de hablar de la verdad, la pregunta era, ¿is God dead? ¿Ha muerto Dios? Y ahora, quiero que analicen conmigo la cuestión. Si en el año 67 la sociedad norteamericana está debatiendo sobre la cuestión de Dios, ¿no consideran ustedes que 60 años después se esté discutiendo sobre el mismo concepto de verdad? ¿No lo consideran como un paso atrás? ¿Como una regresión? Si la sociedad está dispuesta a discutir la idea de Dios, ¿no se la supone más avanzada que si tenemos que discutir qué es verdad y qué es mentira? Que es la primera de las frases con las que hemos comenzado esta charla. ¿Recuerdan ustedes las frases del Sísifo de Albert Camus? Tal vez la primera operación mental que va a ser distinguir lo verdadero de lo falso. Y ahí estamos todavía. Parece que hubiésemos dado marcha atrás varios siglos. Por favor, continúe esta vela por aquí. Y aquí vamos a atacar esto. Por eso lo repetiríamos. ¿Tienen ustedes la internet ahí? Le voy a poner un ejemplo del magnífico funcionamiento de los mecanismos operadores. Si ponen ustedes en el Google la palabra posverdad, verán que la primera, o una de las primeras entradas que aparece es la de la Wikipedia. Si clican sobre la Wikipedia, por favor, les debe salir un cartel del Brexit que dice Every day we send 50 million pounds to the European Union. Let's spend it in our NHS instead. Que significa algo así como cada día mandamos 50 o 60 millones de libras a la Unión Europea. Gastemos ese dinero en su lugar en el NHS, que es el Sistema Nacional de Salud. En ese cartel aparecieron papelando todo el Reino Unido a pocos días del referéndum del Brexit del año 2016. A las 24 horas, los medios de comunicación británicos, que tampoco son ingenuos, habían denunciado que era falso, ese dato falso. Vamos, pero ese dato falso. Sin embargo, millones de británicos decidieron creer que era verdadero. ¿Por qué? Porque encajaba con sus prejuicios y con sus expectativas. Recuerden que la definición que propuso de posverdad, que cualquier de los aquí presentes estaría dispuesto a aplicar algo verdad, porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas. Ahí vemos el formidable funcionamiento del mecanismo de posverdad. Hasta tal punto que el Reino Unido se salió de la Unión Europea y ahí va a perder un 15% de PIB y pierde el 10% por 5 años. Una cuarta parte de la riqueza del país desvanecida. Acabo de decirlo. También parece esto tremendamente preocupante. O sea, la mentira te va a perjudicar directamente en tu forma de vida y sin embargo decides asumir que tiene que ser verdadera. Y otra cosa. ¿Quién pagó el cartel del Brexit? ¿Quién lo pagó? Pues entre otros Boris Johnson. O sea, fíjense, por su propio perjuicio, decide pagar una mentira para que aparezca toda la cartelería de la isla. ¿Y cuál es el castigo que le dan los británicos a Boris Johnson por pagar por su dinero una mentira? Y la elección con el máximo número de votos que jamás había tenido desde el año, me parece, desde antes de Margaret Thatcher, el Partido Conservador. O sea, de nuevo vemos una ciudadanía que no penaliza el empleo de la mentira como herramienta política, segunda vez que lo digo. Lo cual, desde mi punto de vista, ahora que lo discutimos más adelante, demuestra una enorme debilidad democrática en las sociedades que no lo castigan. Pero aquí lo que he traído, más que nada, es una muy bonita imagen, a mí me gusta mucho, ¿no? De la verdad que está a la izquierda, fíjense cómo le está arrancando la lengua a la falsedad. Esto más que nada es por la belleza de la cultura, por la verdad. Claro, si recuerdan ustedes, hace un rato hablamos de la obra de Arthur que se titulaba Los Sonámbulos, y dijimos que la primera frase, la frase pórtico de esa obra era aquello que decía: el conocimiento solo puede aumentar, nunca disminuye. Bueno, resulta que hay otra obra que tiene otro inicio formidable, que casi es mejor, que es la metafísica de Aristóteles, que es la que os voy arriba. ¿Cómo comienza Aristóteles su metafísica? Dice: todos los hombres desean por naturaleza saber. Todos los hombres desean por naturaleza. Nosotros a día de hoy diríamos hombres y mujeres, bueno, él no carecía de ese marco conceptual. ¿Estamos de acuerdo?
con la clase de lectores, no con el resto del discurso. ¿Están ustedes de acuerdo que todas las personas deseamos conocerse saber o no? De la gente que abrazamos la ignorancia como si fuera una volviendo. No, yo creo que debemos que estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Pero la clave tiene que ser que tenemos que reivindicar ese afán de conocimiento que es inherente a la naturaleza humana. ¿Cómo se llama nuestra especie? Somos sapiens. Sapiens, saber, pensar, reflexionar. Por cierto, en la política, otra formidable obra de Aristóteles, ¿cómo define Aristóteles al hombre? Te vas a entender. Pero la frase aquí casi siempre le cuento, que dice, to anthropos esti, el hombre es, to anthropos esti, to zoon, egei logos, to zoon, el animal, egei, tener. La iba a pedir logo, ¿cómo traducimos logo? No podemos traducirlo, porque logos en griego significa palabra, razonamiento, inteligencia, discurso. O sea, Aristóteles sabe condensar en un concepto eso que nos hace humanos. El hombre es el animal que tiene inteligencia, que tiene razón, que tiene palabra, que tiene lenguaje. Todo eso somos. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando nosotros estamos asistiendo impávidos a un auge, a una defensa cada vez mayor de la ignorancia. Una manera casi desvergonzada de defender la incultura y la torpeza. Volveré a ello siempre. Voy a continuar. Esto me lo salto, bueno, no me lo voy a saltar, no me lo voy a saltar. Me digo un segundo. ¿Cómo pudo ser que la democracia? Muy bien, muy bien. Estoy por la mitad, me voy a reflexionar. ¿Cómo pudo ser que las polis griegas pudieron derrotar al imperio persa y luego se vinieron abajo en un par de batallas frente a los macedonios y decidimos segundo monotarnos? ¿Qué significa monotarnos? Mono, ¿qué significa en griego? Uno, Dios, amor. Luego, ¿qué significa monotarnos? Monotarnos es el puerto, el padre de nuestro marido. ¿Cómo pudo el puerto conquistar Grecia cuando no había podido el emperador persa? Nunca lo he pensado, nunca se lo he pensado. ¿Por qué? Yo, no, evidentemente no tengo la respuesta, pero le voy a dar una sugerencia de reflexión. Resulta que cuando los griegos crean la democracia, se percaban enseguida, a finales del siglo XV, los momentos, a principios del siglo XX, los momentos, se percaban enseguida de que para que la democracia radical ateniense se lleve a cabo y funcione bien, todo y cada uno de los miembros de esa polis tienen que participar activamente en la actividad de la democracia. Pero descubren que hay una serie de personajes, unas personas, que no quieren participar en el ámbito político. ¿Y qué palabra le dan? Idiotez. Idiotez. Lo he puesto ahí ya un poco pedantemente en griego. ¿Qué palabra deriva de idiotez en español? Idiotez. Era un idiotez para el mundo griego. Era un individuo que vivía exclusivamente volcado a los intereses particulares, que no acudía a la asamblea, que no participaba en los sorteos de la magistratura, que no quería saber nada con el ámbito de su democracia, e exclusivamente se interesaba por su negocio. Conforme el número de idiotes fue aumentando, fue debilitándose la democracia, hasta tal punto que ni siquiera los formidables discursos de Demóstenes lograron despertar a los atenienses. Por cierto, ¿cómo se llaman los principales discursos? Demóstenes era un orador griego del siglo IV. Él, cada vez que subía a la tribuna de la Bulé, repetía lo mismo: ¡ojo con Filipo! ¡Ojo con Filipo! ¡Ojo! Era todo esto control, no creo que se quiera. Era todo esto: ¡ojo con Filipo! Y de ahí las famosas filípicas. Una filípica en español, la palabra para un discurso machacón y repetitivo. Por ejemplo, cuando un hijo le dice a su madre: no me suelta otra filípica, es que la deje en paz, que haya saturado del cuchillo de historia. Bueno, ni Demóstenes pudo despertar a los demócratas atenienses porque eran muy pocos, porque el número de los idiotes había aumentado hasta tal cantidad que era imposible, ya no había gente que estuviera dispuesta a defender la democracia ateniense. Por eso no batallas. Con menos de 10.000 soldados, Filipo II derrota
a la otrora imbatible falange de la Unión Europea. Ahora me pregunto, ¿cuántos de los aquí presentes viven exclusivamente buscados a sus intereses particulares? No participamos de las magistraturas, o en este caso, de los movimientos políticos, vecinales. ¿Cuántos de nosotros hacemos por sostener la democracia? Más allá de buscar por Raúl. Pasemos todo. La cartel, lo tenía aquí. Pasa, por favor, lo doy por explicado. Oh. Esto no es broma. Esto lo explico yo en 2 horas, en mi clase normal. Hoy lo explico aquí en 5 minutos. Vamos a ver. Por un empiezo. En toda la Unión Europea, desde el año 1999, cambió drásticamente el modelo educativo. En 1999, el modelo era roja, ¿sabes por qué se llama la roja? Porque tradicionalmente era una ciudad muy vinculada al comunismo y de izquierda ideológica. En Bolonia, que es la Italia, que es la universidad, sus pórticos son patrimonio de la humanidad, tienen ustedes alguna oportunidad, tienen que pasear por allí. Una jornada, un torneo. Los principales, todos los ministros de educación de la Unión Europea y de los 15 países más se reúnen en 1999 en Bolonia y toman un acuerdo que pasó desapercibido al principio. Los famosos, para Europa, acuerdos de Bolonia. ¿En qué consiste un acuerdo de Bolonia? Pues consiste en una reforma radical de la estructura y del estatuto universitario. Se incorpora en la universidad un concepto muy curioso, el concepto de competencias, que viene a sustituir al concepto de capacidades que se utilizaba anteriormente. Y me dirán, ¿no? ¿Eso me importa? Sí, bueno, desde mi punto de vista. Yo soy profesor de filosofía y normalmente prestamos atención a los conceptos, porque no es lo mismo uno que otro. ¿De acuerdo? El concepto de competencias es un concepto que se extrae de la formación profesional. La formación profesional, con toda la línea que tiene, pues claro, se centra exclusivamente en formar competentes profesionales. Pero nos olvidamos de que la universidad debe tener un discurso más abarcado. Decía Ortega y Gasset, que es un filósofo español, muere en 1953, 54, 56. Escribe en 1931 un libro que no es recomendable a día de hoy, salvo la primera parte, eso es la primera parte. Ortega dice, y discutámoslo, que la meta de la universidad debe ser triple. A ver qué pasa. Primero, la universidad debe tener una meta cultural. ¿Qué significa eso? Pues que tiene la obligación de enseñar la cultura de la sociedad en la que esa universidad está inserta. Esto lo decía de otra manera Platón. Platón en la República, y va a perder tu inscripción interesante varios. Platón en la República que dice que la primera obligación del Estado es cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Comida, bebida, oratorio y el techo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, repito. Platón en la República que dice que la primera obligación del Estado debe ser cubrir las necesidades básicas. Pero que inmediatamente después viene lo realmente importante, que es la paideia. La paideia es un término intraducible que significa algo así como educación y cultura. O sea, para Platón, lo realmente importante es que el Estado fomente la cultura y la educación. Por cierto, paideia comparte la misma raíz que pai, que niño. En griego se dice pais, paidos. Paideia comparte la misma raíz. O sea, el griego cuando habla de la palabra paideia tenía en la mente la cultura, la educación y la infancia. ¿Qué les parece? Entonces, volvemos a la idea. Decía Ortega y Gasset, primero, la visión cultural, ¿la asumimos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es la universidad, o tiene la universidad, la obligación de perseguir la cultura como una de sus misiones? Yo creo que sí, aunque ustedes digan que no. Tengo que hablar de qué lo dice. Segundo, una misión científica de aumento del conocimiento. Me parece también obvio. Y tercero, una misión profesional. O sea, fomentar buenos médicos que los cure, maestros que los enseñen a leer y ingenieros que construyan edificios que no se caen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Asumimos esas tres metas? Bueno, ¿por qué vino a ocurrir con los acuerdos de Bolonia? Que la meta profesional deglutió a la meta científica y a la meta cultural. Y me dirán ustedes, la meta científica en las universidades europeas, sí señor, y lo tienen tanto que me parece incontrovertible. En cualquier país de la Unión Europea, cuando uno tiene un proyecto de innovación,
o un proyecto de investigación, hay un apartado que va entre el 10 y el 20% de la puntuación final, que es empleabilidad del proyecto. ¿Estamos de seguir? O sea, que aunque yo vaya a tratar de investigar que si sobre la cura del cáncer, si no puedo completar el apartado de empleabilidad, me queda atención. Porque yo creo que una persona que pudiera curar del cáncer tendría que trabajar sin problema. Si no se puede completar ese apartado, ya tienes a la primera mayoría de puntos a la hora de resultar ganador del concurso. Me parece que estamos decidiendo. ¿A dónde quiero ir a poner? Pues que desde el año 91 se neutraliza la capacidad cultural y científica de la universidad. Se la convierte en una formación profesional de tercer siglo. Y de aquellos modos, nosotros estamos viendo sistemáticamente cómo ha desaparecido la presencia del pensamiento crítico en todos los niveles del sistema educativo europeo. Lo cual lleva a una ciudadanía absolutamente indefendible, no se puede defender, sin escudo metafóricamente hablando, frente al empleo de la mentira, de la demagogia y del discurso burdo que cada vez es más frecuente. Hasta tal punto que si un ciudadano de los años 80 pudiera aparecer aquí hoy, escuchar los titulares de periódicos y las declaraciones de acuerdo de los políticos, se reiría por lo patético de semejante discurso. ¿Me estoy explicando? Podría continuar con multitud de cuestiones que van a empujar a otro. En el caso de que en Europa está aumentando desorbitadamente el porcentaje de jóvenes que están dispuestos a apoyar a un líder autoritario frente a otro tipo de instituciones democráticas. ¿A qué les suena eso? A mí me suena claro el problema del futuro. Y nosotros vemos por aquí como una cuestión muy controvertida, con el nivel de maltrato. Dice la de explicar, pero eso no me puede suena. Nosotros, la primera vez que yo supe que su universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue en el 2014, porque mi equipo de debates, el equipo que mandaba desde la Universidad de Córdoba, primera vez que llevaba 47 años, el equipo que mandábamos, que había sido alumnos formados por mí en México, pues anduvieron compitiendo con un equipo de esta universidad que era muy bueno, que llegó, de hecho, hasta la semifinal del campeonato mundial, su equipo quedó. El de Córdoba quedó su campeón del mundo. Pues, como mundial. Bueno, sea como fuere, nosotros nos percatamos de que a través del debate no solo había una mejora radical del rendimiento académico, sino que teníamos una intuición. Es que extrapolando el debate, llevando no solo a la universidad, sino llevando a los institutos, que es lo que nosotros conocemos como el periodo de edad de los 12 a 18 años, se llama instituto. No sé aquí cómo lo llaman. Para la secundaria, entonces, dependiendo del debate de secundaria, lo que tratamos de que los chavales se pudieran resistir mejor frente a los casos de acoso, que los casos de acoso se están multiplicando en la Unión Europea. Acoso fundamentalmente de tres tipos: el acoso psicológico, el acoso físico y el acoso sexual. Y los tres se han disparado de la pandemia. Entonces, nosotros consideramos que no solo se mejoraban las competencias en pensamiento crítico a través de actividades como el debate académico, sino la resistencia frente al acoso, porque está en el patio del colegio y te dice un compañero, un gordo, si tienes una herramienta, dice, pero ¿qué te va a decir eso? Si eres capaz de articular una palabra, tiene una primera línea de defensa, y suele ser más que suficiente frente a los acosadores. Que hay muchos estudios alrededor de la personalidad del bullying, del acosador, que aquí yo no sé en Perú, pero en el caso andaluz es una auténtica epidemia. Hay los datos que te dicen, datos de la UNESCO, que 1 de cada 3 menores de 18 años del mundo tiene sufrido algún tipo de acoso. Pero bueno, la tesis que yo creo que es que con mayor pensamiento crítico, mayor eficiencia frente a los casos de acoso. Pase, por favor. Bueno, esto ya lo voy a saltar. Me voy a saltar a la bibliografía. La colonización sería el último de los graves riesgos que considero que se cierren en el desorden de la democracia. Recuerdo, la demagogia, el populismo, la noticia falsa, los mecanismos correlativos, la carencia de elementos de pensamiento crítico en el sistema educativo y la polarización. El problema de la polarización es aquí en Perú da la impresión de que no se han librado de esta lacra, de que en los últimos años se está polarizando, como la comida que nos han confirmado sus compañeros y colegas. Pues hay que hablarse con mucho ojo, porque el discurso polarizador solo persigue el conflicto y el enfrentamiento. Yo tengo un buen amigo, parece que lo digo bien, cuyo padre fue mi mejor maestro cuando yo tenía
10 y 12 años. ¿Me siguen ustedes? Este buen amigo mío, se llama Manuel Moyano, profesor de la Universidad de Córdoba, doctor en psicología, ahora es uno de los expertos asesores del gobierno de España. Pues él se ha dedicado durante muchísimos años a analizar la amenaza del terrorismo yihadista. Que tiene que ir un poco lejos, pero ustedes saben que el yihadismo ha golpeado algunas capitales europeas, golpeó Madrid, golpeó París, golpeó Londres, hay atentados de vez en cuando en Alemania, en Bélgica, una cuestión muy también preocupante en la Unión Europea, en Perú, imagino que no. Pero él sabía una cosa, uno de los criterios de radicalización más eficaces que había era el aumento de la percepción del conflicto. Y resulta que la polarización fomenta el aumento de la percepción del conflicto. Por lo tanto, la polarización predispone a la sociedad para ser más beligerante, más agresiva y para que vaya al conflicto. Nosotros tenemos el deber ciudadano de combatir la polarización y de evitar el discurso sectario. ¿Por qué? Porque una ciudadanía, una sociedad rica, requiere de una ciudadanía preparada para aceptar al otro, sea como sea. Y la tolerancia no se puede imaginar. Es fundamental que la cumple. Pasa, por favor, vamos a ir terminando. Esto lo salto, lo pasa al siguiente, por favor. Esto también me lo salto, lo discutiremos de aquí. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, evidentemente, la pérdida de rigor de conceptos de paz solo puede augurar un ideal intelectual, un ideal democrático, un ideal cultural. ¿Qué es un ideal? Un terreno yermo donde nada crece. Ojo, fíjense que yo estoy proponiendo una alternativa, una literatura no tiene ninguna definición de verdad. Pero lo que no se puede tolerar, por poner el ejemplo claro, es que el Donald Trump diga que hubo más seguidores de su cura de cargo que los de Barack Obama, siendo una burla mentira, o que los políticos conservadores o el fascista del Brexit difundan una noticia falsa y la gente quiera creer que perder. Y la segunda cuestión que pongo ahí, y ahí es donde queda la clave, es que el responsable de todo esto es el propio responsable. ¿Y quién es el responsable de esto? Todos nosotros. Porque uno entiende que desde el ámbito político y económico haya intereses y que intenten manipularnos. Pero el deber del ciudadano, desde mi punto de vista, no creerse todo lo que aparece en las redes sociales. No todo lo que aparece en Twitter o en Facebook es verdad. No podemos dar el marchamo de veracidad a algo porque aparezca en esa pantalla del teléfono. Sobre todo, si han atendido ustedes a la data de Monedor que dice que en el año 2019 más de la mitad de lo que se encuentra por la red son visibles. Pase, por favor, y vamos a ver la última de las conclusiones. Veamos. Esta es una conclusión, evidentemente, hilarante, o sea, que tiene por objeto un poco de ello. Usted iba a Oscar Wilde. Oscar Wilde sufrió mucho en su vida. Era un esteta, un hombre inteligente, de enorme cultura y de gran sensibilidad. Saben ustedes que por mantener la relación homoerótica con el hijo del creador de la ley del museo lo condenaron a la cárcel. Ahí escribe una de las obras más tristes y dolorosas que yo he vivido, que es un disco que lo han escuchado. Yo me imagino a este hombre en una cárcel victoriana, húmeda y oscura, y creo que es de las peores cárceles que se puede poner a un tipo como él. Pero pues, traigo esta afirmación jocosa como primera conclusión, que no es nada, que dices, los argumentos no convencen a nadie. Y yo creo que esta vez es verdad. ¿De acuerdo? Y la segunda conclusión, y con esto vamos a concluir, es Francisco de Goya, un pintor muy conocido en España. Yo nunca he estudiado arte, yo no griego, si tengo una enorme laguna cultural del arte, pero convendrán conmigo que Goya era una de las grandes figuras de la pintura universal. Entonces, este grabado, que no sé si lo ven bien, este grabado, a mí siempre me llamó la atención. Aparecen muchos manuales escolares de distintas disciplinas, de literatura, de filosofía. Ahí lo que aparece, fíjense, aparece un hombre que está dormido, ¿sí? Y rodeado de unos animales muy raros. Hay un lince, hay búhos, lechuzas, murciélagos. Luego, la frase que pone, la pone leer, ¿no? Dice, el sueño de la razón produce monstruos. Es una frase ambigua.
Porque ¿qué puede significar? Fíjense, puede significar que cuando la razón está dormida aparecen los monstruos, o que cuando la razón sueña aparecen los monstruos. Eso es la primera que se me ocurre. Y ahora concluyo con esta idea. En febrero de 2020, justo un mes antes de que estallara el confinamiento de la pandemia, al menos en España, no sé aquí en Perú cómo fue, yo estuve dando una serie de conferencias por varias provincias de Aragón. Aragón es una comunidad autónoma del norte de España de linda conferencia. Estuve en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Bueno, pues cuando me alojaba en Zaragoza, los organizadores de las conferencias me dejaron en un hotel muy bonito que estaba al lado de un museo recientemente abierto, el Museo de Goya, porque Goya nació cerca de Zaragoza. Y entonces allí fue como una enorme ilusión, y lo que vi fue los cientos de grabados de Goya, como este de aquí, no los originales, sino las copias originales también a Walter Cauto Madrid, y ahí pude ver, del propio puño y letra, la explicación que Goya había de este grabado, que yo llevaba 30 o 35 años buscando. Y era que le he puesto aquí. ¿Qué decía Goya para explicar ese grabado? Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visible. Y esa es mi gran preocupación hoy día. Que no estamos escuchando el grito de la razón. Todos son visiones. Y nos va a pasar lo mismo que le pasaba a Casandra. ¿Recuerdan ustedes el título de la conferencia? Casandra, según el mito, es hija de Príamo, el rey de Troya. Una sacerdotisa muy guapa, tan guapa que Apolo, que era un dios de Lid, pues quiso, me van a hacer disculpar que lo hable directamente, Apolo quiso acostarse con ella. Y ella se resistió. Entonces Apolo le prometió un regalo. Y dice, si te entregas a mí, te daré un regalo. Y ella inicialmente acepta. Y Apolo, con un gesto de la mano, le concede el don de la profecía. Desde ese momento Cassandra leía el futuro. Pero cuando le tocó a ella cumplir con su parte de trato, que era de hacer con el Dios, se echó a parar, se hace del tiempo. Y Apolo, que como he dicho antes, era un dios terrible, le escupió en el boca. Con ese escupitajo en la boca, le quitó la persuasión. ¿Qué significa persuadir? Persuadir, lo haremos ya también, significa convencer con razones. O sea, la pobre Cassandra estuvo condenada de la a que nunca fuera creída. Y ella, desde la muralla de Troya, sabía que el caballo de Troya estaba lleno de griegos, pero nadie la crió. Sabía que iban a matar a su padre y a sus hermanos, pero nadie la crió. Sabía que había guía en el templo, pero nadie la crió. Vio cómo Agamenón se la llevaría de esclava tirándole de los pelos. Y a pesar de sus gritos, nadie la crió. Y lo peor de todo es que él sabía que después de que Egisto, el amante de Clitemnestra, la mujer de Agamenón, le impartiera la presa a Agamenón, ella iba a seguir el mismo destino. Y nadie la crió. Lo que yo tengo es que nos pase como acá se puede. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas. Hay preguntas. Y empezamos con sus preguntas, por favor. Adelante. Bueno, creo que ponerse muy esclarecedor. Yo tengo una pregunta referente a lo que ocurre en la democracia. Ahora en estos tiempos que estamos viendo líderes de la derecha, pues diría que la diferencia de los antiguos de la obra, de la derecha antigua, como la demagogia ha cambiado, se ha sofisticado, como tenemos ahora entrega para persuadir a la gente de algunas cosas que realmente, como dijo en el cambio climático, realmente habían dicho que era una farsa inventada por los chicos. Y mucha gente de este grupo MAGA, que para mí es muy culto, ¿no? Creo que un movimiento de cree fielmente todo lo que es, ¿no? ¿Cómo ha logrado la demagogia en estos tiempos
pues podamos cambiar la mentalidad de la gente. Siempre a priori y sin mucha más estudio, le puedo responder que lo que ha cambiado es la manera de transmitir el mensaje. A día de hoy, nosotros en la Unión Europea lo vemos porque tenemos un auge extremo de partidos de extrema derecha, ultrarradicales, neonazis, que reciben el apoyo entre el 10 y el 15% de sociedades muy diversas. La francesa, estamos hablando del 28% de los franceses votaron frente. Tenemos un nuevo partido nazi que se llama Alternativa para Alemania. Yo quería mostrarles, lo que pasa es que ahora que la apuro, uno de los últimos vídeos racista y tendencioso, completamente demagógico, de la extrema derecha alemana, con una versión muy pegadiza, hecha con inteligencia artificial, que lo han visto millones y millones de alemanes y que se escuchan ocasiones en la radio. Entonces, lo primero que ha cambiado es la manera rapidísima de transmitir un mensaje. Le voy a poner un ejemplo muy controvertido y difícil. En enero, en febrero, acudí a uno de los eventos que organiza. ¿Se sigue grabando? Sí, está grabado. Para que se haya grabado, espero que no vean la de esta. Bien, en febrero acudí a eventos, sí, porque no diré. Yo acudí a un evento de la Comunidad de Cultura de la Organización de Europa para hablar sobre la importancia de la cultura para defender, digamos, la estructura básica del funcionamiento de la democracia y las sociedades europeas. Entonces, en algún momento en el debate surgió la cuestión del cambio climático. Yo desde luego lancé la crítica que lanzo siempre sobre aquellos que son negacionistas del cambio climático porque la evidencia crítica es demoledora. No me detengo más, es demoledora. Los datos vamos, es negar la evidencia científica. Pero bueno, cuando terminé el evento, nos reunimos en un foro 4 o 5 personas y un individuo, yo diría que un energúmeno, significa una persona muy exaltada, me da dos golpes de las manos y me dice, tú no tienes ni puta idea. Digo, ¿qué? Por eso el cambio climático. Se nota que eres de filosofía, tú no has estudiado, y me dice, una sola erupción volcánica emite tantos gases de efecto invernadero como la combustión de todos los litros de gasolina que se han quemado desde 1800, no sé cuánto, que se inventa el coche hasta 2027. Y yo, que evidentemente soy de filosofía, me sorprende ese dato, no le puedo replicar, y le dije, más o menos, considero que convendría tomar medidas adecuadas para evitar los riesgos de cambio climático en mi casa. Y llego a mi casa y lo primero que hago es consultar con dos amigos doctores en física que me dicen que son una estupidez y me mandan una serie de artículos académicos y un libro de 1500 páginas. 1500 páginas. Y se lee el capítulo 2. Y estoy 1 hora y 45 minutos del tiempo de un profesor que saben ustedes cada vez más valioso. 1 hora y 45 minutos para llegar a la conclusión de que el dato ese del volcán es una mentira con evidente interés ideológico y económico. Eso no tiene falsa, ¿de acuerdo? Difundida por la extrema derecha europea. Y ahora mismo, hace 3 semanas, volví al mismo lugar a hablar de los porqueros. Y estaba aquí aquel individuo, y me lo la y me pregunta alguien del público, dice, ¿cree usted de verdad que la cultura o el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico nos hace más resilientes, que no me pregunta, más resilientes frente al discurso demagógico y tendencioso? Y digo, sí. Digo, voy a poner un ejemplo. Este hombre que está ahí, que no nos ha pedido, me dijo en febrero que una erupción volcánica emitía más gases en el invernadero que todo el combustible quemado del siglo XIX. Digo, eso es falso. Y yo, cuando tengo el golpe, digo, entiendo que no es de mala fe. Pero digo, me costó 1 hora y 45 minutos desactivar esa mentira. Mientras que esto me costó 10 segundos de activar. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el demagogo utiliza con enorme agilidad las redes sociales para difundir sus mensajes de demagogos. Y entonces, aquí hoy, como la audiencia que tiene está además desprovista de elementos de pensamiento crítico para defenderse, pues tenemos una sociedad particularmente vulnerable frente a ese. Y termino con una cuestión metafórica. Durante 9 años en la Universidad de Córdoba existió el aula de debate que yo dirigía. El aula de debate tenía 2 metas fundamentales. Era fomentar la expresión oral y el pensamiento crítico. Y ambas ideas debían ir de la mano. Porque no se trata de formar charlatanes de feria. Ya tenemos charlatanes de feria más que eso.
Ahora bien, todos los meses de septiembre, que es cuando comienza nuestro curso en España, había decenas de alumnos que querían participar en el debate. ¿Qué es lo que querían? Querían recibir una espada. Una espada metafórica, obviamente. La capacidad de tener pliquitos de oro para ser convincente y persuasivo y poder llevarse la palabra a las discusiones con su amigo y con su familia. Pero en septiembre empezamos con enseñar. Pero para siempre no se habían quedado en una debate con espada. Se habían quedado por el escudo, porque el escudo era la capacidad de pensamiento crítico que les permitía defenderse frente a esos discursos sesgados, parciales y tendenciosos que son cada vez más frecuentes y que emplea el demagogo. Ojo, el demagogo no tiene por qué ser líder político, porque nosotros, en el caso de la Unión Europea alrededor, tenemos multitud de individuos que están pagados por partidos conservadores, partidos de la extrema derecha, que son influencers o creo que se llama, pero bueno, son individuos que tienen miles de seguidores que lo que hacen es darle, como diría Nietzsche, entonar la canción del organismo. Pero esa canción del organismo que ponen en marcha son mentiras, falsedades, medias verdades, con un sesgo ideológico racista, xenófobo, mentiroso de verdad. Y sé que no he respondido, pero podría... Entonces, cuando sales, y después, sí. Perdón, te llaman. Perdón. No, creo que estaba Sí, son tres palabras. Hay tres palabras. Muchas gracias por la ponencia. Es muy interesante porque tiene muchos elementos como para trabajar, ¿no? Yo quería conversar con ustedes ahorita de la mente. Para mí, siempre que enseño filosofía 1, filosofía, me gusta comenzar por esta tradición alemana que tiene, cuáles son los orígenes de la filosofía, ¿no? Y a mí personalmente siento que un modelo de filosofía que no suele pensar es el debate de Ulises. O sea, por qué Ulises me gana, o sea, por qué Ulises no puede ganar, no, Odiseo, Ulises, no le puede ganar a Aquiles, por la tiempo, pero es más fuerte no de fuerza, sino de por qué luchamos. Porque claro, y si bien él tiene la mente, o sea, la mente es la inteligencia, esta agudeza que en el mundo antiguo, ustedes no han trabajado con una mente porque no se muestra, que no tienen la razón, porque en el mundo antiguo se valoraba mucho la mente, porque era la habilidad que tenía del saber práctico, ¿no? De cómo saber hacer las cosas. Pero, ¿qué es lo que tiene el corazón de esto aquí? Es que no tiene, porque tratar de convencerme de esto. Todo el mundo trata de convencer a que el pueblo a pelear, ¿no? Entonces yo digo, para mí, ahí la figura, por más que veo, obviamente, Aquiles es terrible, porque la furia de Aquiles muestra también la dualidad que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano también puede ser rencoroso, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que Aquiles partía de, como le digo, el valor, ¿no? O sea, como sociedad, ¿en qué nos fundamos? ¿Qué es lo más importante para nuestra sociedad? Y esto me lleva a algo que no quería traer a la palestra porque me parece como igual como el ejemplo que usted pone y da de mal gusto, digamos. Pero cuando comenzaba a ser profesor, una de las cosas que me comenzaron a invitar es a moderar debates del estilo Naciones Unidas. Así. Y comencé a dejar de asistir porque me parecía que no fomentaban el pensamiento crítico, que lo que fomentaban era el gusto simplemente por yo puedo defender cualquier tesis. Y uno no puede defender cualquier tesis, porque uno tiene que, realmente como Aquiles, uno tiene que defender las tesis que considere que no es que son mis verdades, sino que son el valor de la comunidad. O sea, y eso es lo que creo que la posverdad es muy potente, ¿no? Porque precisamente no nos vemos como comunidad. Somos un grupo reunido de gente, pero cada quien va por su libre albedrío. Y podemos tener gente muy inteligente, que puede defender cosas que son inadmisibles, pero que va a encontrar el retrujo, como usted dice, el dato falso, pero que no parece tan falso, ¿no? Entonces, o sea, si no se me fuera el COVID, no se puede imaginar la cantidad de académicos que el COVID existe, ¿no? Que no es una cosa inventada. Entonces yo me pregunto, ¿de qué me estaba muriendo yo? O sea, de creer de que mi mamá se estaba muriendo de COVID, mi mamá se estaba muriendo de COVID, yo también me sugestioné. Entonces, a lo que voy con esto es, yo sí creo que uno de los deterioros sobre los que trabaja y se concentra, y por eso creo que el concepto es verdad, porque muchos académicos no creen que el concepto es verdad, piensan que es la mentira de siempre.
Yo siento que la posverdad, y te pedí lo que quería preguntarte, yo siento que la posverdad se asienta precisamente en que no somos comunidad. En esta época es muy fácil mentirnos, porque cuando aparezca lo que sea fehacientemente falso, ninguno nos vamos a sentir colegidos, llamados todos como comunidad, así. Esto no puede estar pasando. Esto no es, sino que a algunos sorprenderán, otros les parecerá que ese no es mi tema, y la mayoría simplemente se sentirá desentendido. Entonces, yo sí creo que esa es mi generación de sentido comunitario, esa es mi idea. Pero quería preguntarte qué piensas acerca de eso. ¿Qué tanto daña y qué tanto favorece a la verdad? Me ha encantado. Profesor, me ha encantado su intervención, me gusta que sea Argentina, vamos por orden. En mayo, precisamente tiene mi discurso detrás de la Real Academia de la Historia, bueno, sobre Odiseo. Odiseo es mi personaje literario favorito, es un personaje con claroscuro. No piensen que uno se suma acríticamente porque sea un personaje cruel cuando es necesario, un personaje que no es un ninguno. Y creo que ahí es donde está la organización. He escrito un artículo muy bonito, no es académico, para la revista de la Academia. Cuando salga, que saldrá pronto, se lo mandaré a la profesora Pamela Lastre a ver qué le parece. Porque además, sobre por ejemplo, cuando acude la embajada de los griegos a intentar convencer a Aquiles para que se integre en la batalla, porque Aquiles se ha sentido ofendido por Agamenón y se ha decidido retirar a sus dignidades y al mismo de la batalla, que es Aquiles. El de los pies ligeros, porque era muy rápido, pero era el matador de hombres. Imagínense ustedes un hombre que de epíteto de pico le llaman el matador de hombres. Además, era invulnerable, salvo el dragón, que no lo sabían. Era por ahí un ejemplo que vamos. En el caso de Odiseo, me gustaría discutirlo luego, porque es mi gran personaje literario. Y de hecho, si quieren ustedes mañana, podemos dar algunos de los ejemplos de las lenguas melifluas de Odiseo. Meliflua significa de miel. La lengua de miel es la más peligrosa de las habilidades que tiene Odiseo, porque te susurra, no te lo susurra, te dice algo y ese pueblo está bien y te convence. Y te convence. Por ejemplo, Ajax se acaba matando porque tiene la discusión como Odiseo a la hora de repartirse las armas de Aquiles cuando han muerto por París. París, que es el primero que se viene a la historia, le tira un flechazo y hay dos versiones. La de que apunta hasta la unidad y la otra es la de que Apolo hace que la flecha le golpee a Aquiles y lo mata. Bueno, simplemente es más, tiene el piquito de oro Odiseo respecto de Ajax, y Ajax se suicida clavándose una espada, por cierto, Ajax también es invulnerable, Ajax era gigante, no cabe por esa puerta. Decía que ya un mundo que tenía 7 pieles de buey. ¿Cuánto pesaba el mundo? Imagínense 7. Bueno, pues este hombre es vulnerable porque lo había sumergido en la laguna Estigia, igual que Aquiles. Pero se había dejado aquí una hoja de un árbol pegada, de modo que esa es la parte vulnerable. Pero como no sé dónde era, pues se clavaba la espada y no le penetraba, hasta que se torció así y le atravesó y murió. ¿Por qué muere? Porque es derrotado por el piquito de oro del cielo. Eso es verdad. Vamos a la segunda cuestión. Yo voy a intentar usar aquí una palabra porque si usara la palabra que yo quiero usar, ustedes me perseguirían de otra manera. Y como quiero mantener la precisión que ustedes tienen de mí, voy a intentar explicar lo siguiente sin emplear esa palabra. Vamos a ver. Estoy muy de acuerdo con su análisis, profesor, y considero que una de las debilidades de nuestra sociedad es ese rampante individualismo que está también campando a sus anchas cada vez más, incluso en las sociedades más inteligentes. No les voy a hablar de Corea, por ejemplo. Hoy viene en la prensa europea una noticia de modelo. El 60% de los hogares de Seúl son hogares de una persona sola. Solos, 60%. Y debe tener, ¿cuánto hace Seúl? 1.000. O sea, 10 millones, 12 millones de habitantes en Seúl, pues 6 millones viven solos. ¿Qué les parece? Y el gobierno se ha referado de que tiene un enorme problema porque el porcentaje elevado de las personas que viven solas que no tienen estos. Bueno, pues hay una palabra que no voy a emplear, es el actual modelo está fomentando un individualismo atroz que eso atenta contra la propia definición del ser humano. Y voy a hacer la propia. ¿Recuerdan ustedes que le he dicho que la política Aristóteles definía al hombre como el animal que tiene lobos? Pues en la línea anterior da la primera definición y dice Aristóteles: el hombre que es todo político.
el animal político, político es un adjetivo, no es eso. Bueno, político es un adjetivo, de sustantivo polis. Cuando yo tenía 18 años y estaba conduciendo la apología de Sócrates, aparecía la palabra polis, que era muy común, porque lo conocías por ciudad. Pero luego con el tiempo me percaté de que polis no significa ciudad. Polis significa el grupo de personas que viven en una ciudad. Y eso cómo definimos sociedad. Por lo tanto, hay que ver que vivimos una vida social. Y continúa. ¿Y a qué que vive en sociedad? Pues un Dios, por una vez. Entonces, fíjense, el actual modelo socioeconómico, que no voy a entrar en ninguna palabra más decir, fomenta un individualismo cada vez más radical que va en contra, desde mi punto de vista, de la propia naturaleza humana. Y uso como apoyo la opinión autoritaria, o de autoridad, mejor dicho, de Aristóteles, cuando dice que el hombre no es más social. ¿Me explican o no? Bien. Y la última cuestión, ¿cuál es la diferencia entre la posverdad y la mentira? Estoy muy de acuerdo con usted, profesor. Considero que son conceptos diferentes. La clave, desde mi punto de vista, está en que en el discurso posverdadero, el receptor del mensaje voluntariamente rinde su capacidad de discernimiento y asume una posición a sabiendas de su foro y no le exactamente. Pero es que es una cuestión de verdad pasmosa. ¿Saben ustedes que en algunos barrios de Brooklyn, algunas barrios de Brooklyn, en Nueva York, se organiza la famosa fiesta del sarampión, donde padres y madres de familia llevan a sus hijos para que se contagien de sarampión? Y que han muerto ya 3 o 4 niños en Estados Unidos por un rebrote de sarampión. Es que no sé cómo definirlo. La verdad que no sé cómo definirlo. ¿Recuerdan ustedes cuando Donald Trump habló de que había vendiendo no sé qué producto podíamos defenderse y murieron varias personas por ingeniería? ¿No recuerdan ustedes? ¿Qué clase de sociedad estamos fomentando? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, yo estoy contando de esta manera. Creo que siempre ha sido así la sociedad de dejarse llevar por demagogos. Sería algo intrínseco e inevitable, porque antes existían verdades que luego con la ciencia se comprobaron que eran falsas. Quizás un ciclo, un hecho con el tiempo puede pasar a ser repetida y la única forma sería que se dijera que es mentira y demostrar lo falso. Sin embargo, creían que es mentira porque habrían intereses de medios sociales que trabajan con esto. Si yo pensara que fue inevitable, me estaría rindiendo. Y no me quiero rendir. Es verdad que las posibilidades de triunfo son nulas. O sea, mi discurso es tremendamente pesimista, porque todos los datos que yo pongo sobre la mesa cada año van empeorando. Me voy a dar un dato de monitor. En España, en concreto en Andalucía, al cumplir los 13 años, el 90% de los niños dejan de leer para toda la vida. Y me dirán, bueno, eso no importa. Pues desde mi punto de vista, la lectura es una defensa muy importante frente a este albur que se nos viene encima. Entonces yo, fíjense en eso, pues les puedo hacer contradictorio. Creo que la derrota está asegurada, que se están imitando los mismos pasos que se dieron en los años 20 y años 30 del siglo pasado en Europa, al menos en Europa, en América, aquí, metido de Donald Trump, es una perversión del modelo, pero hay, por ejemplo, el libro electoral de Donald Trump lo está siguiendo a pie con joyas, por ejemplo, partidos de la extrema derecha como Vox, que es un partido de extrema derecha español, autoritario, racista, contrario a los partidos LGTBI, como decía antes, los son los mejores de cada casa se han unido. A pesar de que las posibilidades de éxito son nulas, ¿qué vamos a hacer ridículos? El paso hay que darlo. ¿Y cómo comienza uno? Uno comienza en esta charla medio informal. Y ahora, todo y cada uno de los aquí presentes, ¿qué es lo que debería ser? Bueno, fijarse en la última diapositiva de las fuentes que yo empleo ahí y revisarlas. Tomarse el tiempo. ¿Ustedes creen que cuando yo estuve 1 hora y 45 minutos para desgranar la mentira de Jairo del volcán? Estaba mascando chicos, pero la expresión de corazón enfadado. Estaba enfadado.
pero hay cosas que uno tiene que hacer. Y otra cosa, no sé qué. Si han leído ustedes el mito de la caverna platónico, el mito de la caverna platónico es uno de los mitos más exitosos de la historia de la filosofía. Son 4 o 6 páginas según la edición que han sido analizados por de todas las maneras posibles. Pero una cuestión metafórica también. El prisionero que se libera para salir de la oscuridad de la caverna tiene que subir una cuesta. Inteligente. Que ese es el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que uno tiene que salir para ir de la ignorancia al saber. Y nosotros en esta sociedad fundamentalmente hedonista, no voy a decir ridícula, hedonista, que para mí es un término ligeramente más peyorativo que el concepto de ridiculismo, ¿de acuerdo? En esta sociedad hedonista del culto a lo fácil, es imposible que el discurso crítico funcione. Ahora mismo, ¿a dónde lleva esto? Yo no sé cómo tiene, pero en la Unión Europea se ha aprobado acríticamente el aumento drástico del presupuesto militar en todos los países de la Unión Europea. Y el día 15 de julio, hoy que día 21, hace 6 días, el primer ministro francés tuvo que anunciar a la nación recortes por valor de 60.000 millones de euros. Y lo único que no se recorta, adivinen qué es, el gasto de defensa. Porque Donald Trump ha levantado el dedo así y ha dicho todo el mundo va a gastar el 5% en presupuesto militar. Y partidos de todo color han asumido el dictado del presidente estadounidense. Y me va a seguir, no. Ahora bien, yo tengo un hijo de 4 años. Si le regalo un lápiz de niño de 4 años, ¿qué hace? Si le regalo un martillo, ¿qué hace? Golpea. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir con el aumento drástico de inversión militar en toda Europa? Pues miren, yo no sé, pero que nada, no tengo forma. Pero es preocupante. Es preocupante. Discursos muy beligerantes, donde la extrema derecha se encuentra como un cerdo en una hojita, en la gloria. Y no ha habido una intelectualidad crítica para oponerse a ese discurso. Estamos, por lo tanto, es inevitable el discurso demagógico. Yo quiero creer que no, pero este es un modelo nuestro, individualista, cada vez más radicalizado, de paulatina neutralización de las comunidades, no invita a poder defenderse. Miren, el otro día me dieron un barbado intelectual que les voy a compartir aquí como comunitario, ¿de acuerdo? En un lugar que no me caso, mucha gente dando una charla, yo hablaba de una fase de Erasmo de Rotterdam que encontré para hacer mi primera análisis doctoral, para el 2002. Erasmo ya se lo encontré en un caso, como humanista, es decir, dulce menú inexpertos. ¿Qué significa? La guerra es dulce menú inexpertos. Para los que no la conocen, para los inexpertos. ¿Y qué quiere decir este adagio? Pues yo no estoy seguro, pero desde mi punto de vista, pone sobre la mesa que solo defiende la guerra aquel que no la conoce. Porque la guerra es una barbaridad. Todo el mundo sufre, todo el mundo muere. Bien. Y yo venía a poner eso sobre la mesa, tratando de defender la necesidad de recuperar el discurso del pacifismo. Y ahora, un profesor, el Loyola, que es una universidad jesuita muy potente en Andalucía, me replicó y me demoró y me dice, frente a eso, yo le respondo con el famoso si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepara la guerra, que es el discurso que a día de hoy se está asentando en los democracia. Todo que las palabras las está cambiando, la demagogia está hecha de palabras y cada vez tiene más poder para manejar de un lugar a otro a enormes contingentes de la ciudadanía. Más inerme y más de límites. Pero vamos a dar incluso una cosa. Gracias. Hay también, perdona, sí. Puedes componer el comentario en dos para ver a dónde va directamente. Pero no ya que vas a ver dentro de las propias limitaciones del estudio del pregrado. O un contraargumento con respecto a cuestiones que están muy bien pensadas y en el sector al fin y al cabo, ¿no? Entonces, quisiera hacer primero una contextualización, también para conocer un poco el conocimiento de nuestra realidad, ¿no?
En el Perú tenemos desde 1990, desde la Revolución porque el Estado que inicia un proceso de dictadura durante 10 años. Esto me puede corroborar para que no tenga que estar después una hora corroborando si me va no. En 1990 hay un proceso de dictadura que se extiende hasta 1900, hasta los 2000, ¿no? Digamos. Esto se da por parte de un partido que se representa el nombre de Fujimori, ¿no? Y no es solamente que esta persona, bueno, después de la prensa, sino que esto se extiende en la manera de la parte política que se extiende hasta el día de hoy. Lo que pasa, y lo vamos a analizar en esto, es que este partido lo que hace es dar un control político y social, y de cierta manera hasta se esté cultural. Este partido va dominando el contexto y de cierta manera pone muchas leyes y entre las educativas. ¿No? Últimamente, no solamente en su periodo de entre el dictador, sino que se cambia, antes de 1990 había el caso de la filosofía, la política secundaria, ¿no? Después ya se va erradicando y realmente se da una mayor importancia con respecto al curso de economía y de desarrollo de competencias, como usted estaba mencionando. Hasta hace unos últimos años también es un partido al caludo y se puede, hablándome, si estoy de acuerdo con el Islam, este partido también erradica en lo que es el curso de historia del Perú, que se menciona justo este periodo de... eso es. ¿En serio? Entonces, bueno, si le sí, entonces, a lo que voy es justamente esta segunda parte de mi argumento, que es con es que usted menciona, ¿no? El responsable del mensaje es el receptor. Pero, ¿qué pasa cuando un individuo, en este caso, como una persona de 20, 19 años, con si nos referimos a una cuestión socioeconómica de cierta manera baja, que no tiene muchos alcances educativos, no escapa de esta esfera que se ha estado realizando desde el Estado. Esta persona siempre va a convivir, o aprovecho, ponerlo en términos, su subjetividad siempre va a estar conforme a lo que este partido ha creado desde la elección. Entonces, ¿cómo se puede? Es posible, como usted menciona, ¿no? El responsable del mensaje es el receptor, saludo nuevamente. Claro. Pero a mi perspectiva, no es posible. Hay una forma, debería haber otra forma de resistencia, si proponemos que términos políticos, para combatir eso. Puede ser de cierta manera que tal vez más centrada no sé, en algo de elecciones, de cierta manera separada del político, pero en Latinoamérica se puede comentar que sí, la adopción y los diversos procesos institucionales están siempre ligadas Vamos a no responder a la pregunta, pero es bastante apasionante. No sé, Perú, la educación de un campo de batalla ideológico en Perú, en España, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Claro, cuando yo hablaba de la responsabilidad del sector, el último artículo que escribí en 2023 sobre responsabilidad de posverdad y de los problemas del discurso político, yo señalaba con dedo acusador al emisor, al rector, como responsable de asumir activamente un discurso posverdadero. Tú me has hablado de un caso de adoctrinamiento, que es diferente. Claro, el adoctrinamiento tú, desde el primer modelo, lo que está intentando es que la gente piense que con la doctrina que tú planteas, un discurso de más dogmático y que no se puede replicar porque carece uno del elemento de criterio para salirte un poco de cómo contrargumentar. Frente a eso, ese individuo de 19 20 años, de clase media baja o clase popular, está inerte, está indefenso, será un pellejo, será una marioneta, no le queda la otra. Salvo que haya un esfuerzo extra por tratar de replicar a determinados modelos de discurso. Dicho eso, pero en primer lugar, me ha preocupado vivamente la desaparición de la humanidad del sistema educativo. Yo pensé que eso era un defecto casi exclusivo de la Unión Europea, ¿verdad? Marta Nussbaum es una profesora norteamericana muy prestigiosa, en 2012 le dio el premio Análisis de Asturias, que es un premio muy importante de España. Y está poniendo un libro que va a mostrar. El libro se titula, en inglés se titula Not for Profit. Sin fines de lucro. El libro no lo dice. Y el subtítulo es ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Entonces, yo empiezo por explicar. Yo sostengo que las disciplinas humanísticas
son fundamentales para mantener los mimbres básicos que cohesionan nuestras sociedades. La desaparición paulatina de las obras educativas dedicadas a filosofía, historia, literatura, a largo plazo tienen unos perjuicios imposibles de predeterminar. Y les voy a dar un dato. En el librito sin fines de lucro, ella, incluso que tenían un tanto visibilidad del trato, y significa áspera, del trato personal, pero con el personal más en lejos. Ella habla de su experiencia en la India. La India es un estado federal. Dicen que es la democracia más populosa del mundo, ya más poblada que la China, con más de 1.400 millones de habitantes. Bien. A priori puede parecer caótico, pero lo que interesa es que en ese estado federal los estados tienen un enorme poder a la hora de gestionar las cuestiones educativas. Y los estados del norte de la India, en los años 80, erradicaron todas las asignaturas de humanidades de su currículo educativo en lo que llamaban ustedes secundaria. Historia, filosofía, literatura, prácticamente desaparecieron para ser sustituidas por economía, emprendimiento y liderazgo, que son valiosísimas asignaturas, pero de corte instrumental. Resultado, a partir del siglo XXI, un aumento drástico de los enfrentamientos intercastas, los enfrentamientos religiosos, las pugnas, las guerras, las matanzas. ¿Han visto ustedes la película Slumdog Millionaire? De la de 2006. No sé si recomendarla. Entretenida es. ¿Cómo comienza la película? Pues la madre de los dos personajes, de los dos protagonistas, como el hermano, la queman viva por el mundo porque es musulmana. ¿Y qué es lo que pretende el director haciendo eso? Para poner de manifiesto la enorme conflictividad que está, en la que está sumida la India, y Marta Nurro señala a esos drásticos cambios educativos de los años 80 que erradicaron la disciplina humanista. Bueno, mira, hay un pensador marxista británico, creo que británico, se llama Terry Eagleton, británico, ahí la británico. Tiene un librito del año 2010 que se llama Motivo, sobre el mar, sobre la maldad. Una maravilla. Y entonces, Eagleton da una definición de maldad. Se dice, la maldad es la ausencia total de empatía. Ausencia total de empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de una persona. O sea, mirar a los ojos a la persona que tiene enfrente y es una persona. No un rival, un enemigo o un obstáculo. Una persona que sufre y padece como tú. ¿Cuáles son las disciplinas que fomentan la mínima empatía? La disciplina humanística. Inevitablemente. La literatura, la filosofía, la historia fomentan, aunque sea mínimamente, cierta empatía, o se me va a hacer, y el entretenimiento, y el liderazgo, y la tarea. Son valiosas para pero vamos a decidir. Resultado es que de seguir por el camino que se trató en 1999 en Bolonia, que supuso una pérdida considerable de peso específico del currículo educativo en todos los niveles de la humanidad, de seguir esa línea, es lo que espera, lo que estamos viendo en la vida. Estamos viendo ya. El país, en muchas ciudades de Alemania, en Torre Pacheco, Murcia, la semana pasada. Modelo educativo disgregado, equivocado, perverso, instrumental, adoctrinador, individualista. Me dirán ustedes qué sociedad vamos a crear con estos mismos. Hay un último comentario que creo que otro compartió tanto que yo, en los últimos años en una sala de Galicia, que hacen por el ahora charla, ¿qué se puede hacer para que el hombre oiga el ruido de la razón, principalmente de jóvenes como investigadores y como ciudadanos? Gracias. Claro, te está dando una buena jugarada que la merecía yo, porque dicen que la crítica sin propuesta no sirve de nada. Mi propuesta cuál sería, lo voy a hacer para mí. Si yo fuera ministro de Educación, bueno, en mi país, lo primero que sería es una reorganización radical del contenido educativo, racionalizando las cuestiones fundamentalmente vinculadas a la humanidad, dándoles más dignidad en el currículo educativo, haciendo énfasis en contenido vinculado a la lógica y el pensamiento crítico, con objeto de dotar de una primera herramienta, una primera línea de defensa en esta guerra, que no va a quedar otra, políticamente hablando, en esta guerra de ideas que se está perdiendo porque se está librando en las redes sociales. Las redes sociales no se pueden argumentar. El bulo, la mentira, la noticia falsa,
recibe el pago de millones de personas en pocos segundos. Mientras que la detección de seguro de esa mentira, de esa noticia falsa, y su neutralización requiere trabajo, tiempo, sacrificio, y eso no siempre es mismo. Entonces, una primera línea de defensa de corte educativo. Un fomento radical de unos medios de comunicación bien entendidos. O sea, tú no puedes permitir que un Estado no pueda castigar a un individuo que lanza mensajes mentirosos, mensajes de odio. Imagínense ustedes, o lo que ha ocurrido ahora en el mundo. Vamos a cazar inmigrantes. Cazar inmigrantes. Personas. A cazar patrullas de extremistas radicales armados con palos, piedras y cajas. Patrullando alrededor del pueblo buscando una persona misma que dio un. Por favor, ¿eh? ¿A ustedes les parece que eso es de recibo en una sociedad con un Estado de bienestar y un Estado de Derecho? Esa primera línea tiene que darse, tiene que hablar con claridad. Y tiene que haber un acuerdo entre los grandes partidos. Y los partidos de la derecha que están haciendo guiño al discurso de la extrema derecha tienen que cortarlo cuanto antes. Porque el discurso de la extrema derecha nos llevaría, en el caso europeo, tenemos un conflicto como ocurrió en el 36 con la Guerra Civil Española y en el 39 con la Segunda Guerra Mundial, que es la gran cicatriz de la historia de la humanidad. Y vamos a repetir ese conflicto. Bueno, aparte de darle un aplauso, quería pedir que vinieran aquí para sacarnos una foto. Sí, sí. Sí. Claro.